Bien. Vamos a comenzar, ¿les parece? Con una pequeña oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en las manos del Señor, le pedimos que nos acompañe en esta clase de hoy, que lo que vayamos conociendo de nuestra fe, de nuestros sacramentos, nos ayude a poder vivir más plenamente nuestra condición de cristiano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y al final vamos a rezar juntos y ahí se va a escuchar mejor cuando hablemos, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que llevamos recorrido hasta ahora? Partimos con una pequeña definición de liturgia, ¿se acuerdan? Sobre todo basada en el Concilio Vaticano II, que hablaba del sacerdocio de Jesucristo, hablaba de los signos sensibles, hablaba de la santificación del hombre y hablaba también de rendir culto al Padre. Vimos después algunas como palabras como importantes de la liturgia, epíclesis, anamnesis, doxología, y después entramos en la misión, una mirada más como histórica. Partimos mirando el Antiguo Testamento, entendiendo cuál es la simbología que hay en el Antiguo Testamento, cómo conciben ellos algunas cosas que van a ser fundamentales para nuestra liturgia. Hablamos un poco de los ritos que hay en el mundo judío hasta el día de hoy. Después entramos un poco en la vida de Jesús, viendo momentos de su vida que van a ser importantes para nuestra liturgia. Hablamos de las que son hoy día nuestras fiestas litúrgicas. Y después vimos un poco lo que sucede en las primeras comunidades cristianas hasta el siglo IV. Partimos con el arte, a través del arte empezar a entender un poco cómo es esa vida cristiana, hablamos de cómo se forman las primeras comunidades cristianas, hablamos del tema de las persecuciones, y terminamos hablando del siglo IV de dos grandes personajes, de Constantino y de Arrio, que van a tener muchas implicancias teológicas y prácticas en la vida de nuestra iglesia. Entonces, la historia hasta el siglo IV es importante para la liturgia, y luego vienen tiempos, sobre todo con la escolástica, año 1000, 1200, que se desarrolla lo que es la teología sacramental. Ustedes saben que no existía la eclesiología, que es el estudio de la iglesia, no existía como ciencia teológica. Tampoco existía la ciencia litúrgica. Lo que existía era la sacramentología, los sacramentos. Entonces, se definía la iglesia desde la teología de los sacramentos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que como que vamos a hacer un paréntesis en este avance histórico y vamos a ver cada uno de los sacramentos por separado, ¿ya? Y para una vez que terminemos, la Eucaristía la vamos a dejar por el final. Cuando terminemos estos sacramentos, vamos a retomar el siglo XX, que es un cambio litúrgico importante, y vamos a terminar hablando después de la Santa Misa. Pero por ahora vamos a entrar en cada uno de los sacramentos, una mirada histórica, y después como los desafíos más actuales también. Así que tiene una dimensión súper práctica, esto que vamos a ir hablando de los sacramentos, para que pregunten todo lo que quieran, ¿ya? Vamos a partir con la iniciación cristiana, que es primera cosa que ya es novedosa, porque es iniciación y por qué no hablamos de bautismo solamente. Porque es bueno entender que en la tradición cristiana, la forma como uno se introduce en la comunidad cristiana es con el bautismo, en la cual era ungido con el aceite y en la cual se participaba por primera vez activamente en la Eucaristía. Era un solo rito. No habían tres ritos distintos. No es que yo me bautizaba, años después me confirmaba y después recibía la primera comunión. No. En la misma celebración recibías estos tres sacramentos, que hoy día lo conocemos como tres sacramentos, pero era un solo rito. Después explicar cuál es el cambio que se produce después, cómo se pasa a lo que conocemos hoy. Pero entonces se llama esto iniciación cristiana. Y cuando vemos los escritos de los primeros teólogos, siglo II, siglo III, van a hablar de la iniciación cristiana. ¿Dónde viene esto, la iniciación? Bueno, tal vez algo como lo hemos visto, ¿cierto? Y cuando leemos los Hechos de los Apóstoles así lo descubrimos. La vida cristiana está marcada por dos cosas fundamentales. Uno es la celebración de la Eucaristía, que la celebración de la Eucaristía es el corazón de la vida cristiana. Se identifican ellos porque se juntan en las tardes en las casas a partir del pan. Se juntan las comunidades, no es que se junten las familias, sino que se junta una comunidad en una casa y ahí parten el pan. Y se identifican también en el resto del pueblo porque ellos van haciendo el bien. La gente sabe que son buenas personas, que se preocupan de las viudas, se preocupan de los pobres, y eso es lo propio de los cristianos. La vida cristiana está marcada por la Eucaristía y por la caridad, que en el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, queda plasmada por servicio de acompañamiento a las viudas y también las mesas de los más pobres, el servicio de la mesa de los más pobres. Esto es lo que yo siempre les predico,
son los dos pulmones de la vida cristiana. Los podemos extender un poco, y como Eucaristía podemos entender todo lo que es esa vida interior, ¿cierto? Toda esa fuerza interior de cultivar esa intimidad con Dios. Eso es la Eucaristía. Lo que pasa es que la Eucaristía, curiosamente, siendo algo que refleja ese mundo interior, es algo exterior la Eucaristía. La Eucaristía es con otros, es comunitaria. La Eucaristía no es un tema personal, sino que es un encuentro comunitario con el resucitado. Entonces, toda esa parte de espiritualidad, podríamos decir, es esta dimensión de la Eucaristía. Y toda la dimensión de la acción es la caridad. Y son los dos pulmones. Un cristiano sano respira con estos dos pulmones. Déjenme aquí, hay que borrar, que hay aquí unas pequeñas rayas que las vamos a borrar para que no se nos distraigan. Muy bien. Bien, eso lo hemos conversado mil veces, así que voy a pasar, pero esto es un poco la idea. Entonces, ¿qué tenemos? La iniciación cristiana, claro, yo vivo en una calle, en un pasaje, en una ciudad, qué sé yo, antigua, en Corinto, ¿ya? Y yo veo que al fondo de la calle vive un grupo de familias, de las tres últimas casas, y ellos se juntan todas las tardes, y salen contentos, cantando, y al día siguiente van y ayudan a los más pobres, y veo que tienen una actitud como servicial, y bueno, pucha, yo me interrogo y me pregunto qué pasa con ellos, quiénes son, yo quiero ser como ellos. ¿Qué es lo que hago yo? Me acerco a esta casa, pregunto, oye, ¿y ustedes? O lo escuché hablar en la plaza. Y bueno, y ellos me dicen, ¿sabes qué? Pero ven, para que te incorpores a esta comunidad, pues, si quieres ser parte de esto, te voy a poner una persona, miren qué bonito, te voy a poner una persona que te pueda acompañar en este tiempo. Que te vaya explicando lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos. Eso se llama un padrino. Y este padrino te va a acompañar en la preparación para que te incorpores a este rito y después te va a seguir acompañando, no te preocupes, si no es que tú te introduces ya sabiéndolo todo, no. Te hacemos una catequesis de preparación, celebramos un rito de iniciación en el cual vas a formar parte de nuestra comunidad y después te seguimos acompañando a través de este padrino. Primera cosa que ya nos hace harto sentido lo que es un padrino para el cristiano. Entonces, primero que nada, entonces es interesante entender que aquellos que quieran incorporarse en esta comunidad de los primeros cristianos tienen que introducirse por este rito de iniciación que va a estar marcado, que se llama iniciación cristiana, o va a ser el bautismo. El bautismo ya te convierte en cristiano y ya puedes participar plenamente en la Eucaristía, etc. Este rito del bautismo va a tener una preparación que se llama catecumenado. Y la preparación va a ser larga. Estamos hablando de los adultos que se bautizan. Se preparan un largo tiempo, se prepara la familia completa. Se bautizan todos, la familia completa. No tenía mucho sentido que unos sí y los otros no. Este era un tema familiar. Se incorporaban todos por el bautismo y los niños que iban naciendo los iban bautizando inmediatamente para incorporarlos a esta vida cristiana. No había ninguna duda de bautizar cuando crecieran los niños. Esas son preguntas como actuales. En ese entonces era obvio que si la familia es cristiana, las que nacían se hacían cristianos también rápidamente. ¿Y qué es lo que hacían entonces? Tenían este acompañamiento por parte de un padrino, y en la Semana Santa, el día de la Vigilia Pascual, se realizaba este rito del bautismo y de la iniciación cristiana. Unas semanas antes, en torno a 5 o 6 semanas antes, se empezaban a hacer algunos ritos para que la misma comunidad supiera quiénes son los que se iban a introducir en esta vida cristiana. Entonces, estos ritos se van a... Déjenme cortar los micrófonos, ahí están. Estos ritos... 6 semanas antes... es que alguien estamos doble, con sonido doble. Bueno, ahí se va a cortar ya. Bueno, estos ritos son los que vamos a tener hasta el día de hoy, los domingos del tiempo de Cuaresma. La Cuaresma surge como la recta final de preparación para ser bautizados. Ese es el origen de la Cuaresma. Después tiene un sentido para todos los que ya han sido bautizados, todo, pero al principio era un tiempo especial, la recta final de preparación para los que en la Vigilia Pascual iban a recibir el bautismo. Ya habían, junto con la catequesis que había recibido, había todo un rito, un domingo, el primer domingo de la Cuaresma era la pregunta sobre el nombre, que es el tema de la identidad. Hay todo un tema antropológico en esta. El cristiano adquiere una nueva identidad al recibir a Cristo en su vida. Habían unos ritos de exorcismo, que era a través de preguntas que renunciaba al mal, al demonio. Después estaba la reditio simboli, se le entregaba el credo, que tenía que aprendérselo y tenía que recitarlo públicamente, el credo, el que rezaba por nosotros el credo, y después después se bautizaba, la última semana se bautizaba. Bien, entonces el tiempo de preparación se llama el catecumenado. Hoy día nosotros tenemos un movimiento
que se llama el neocatecúmenos, ¿cierto? Que ellos han querido tomar como forma de vida un poco la imagen de este periodo, de esta preparación. Entonces ellos a través de la catequesis van renovando esa como adhesión a Cristo. Hacen un periodo largo, varios años ellos, de catequesis. Pero es un movimiento, no es lo mismo. Esto es el tiempo, el catecumenado, es todo aquel que se está preparando para recibir el bautismo, es un catecúmeno. Después venía el rito de la celebración misma del bautismo. Se lo voy a ver en la página siguiente, solamente hablar de la etapa. La preparación con el catecumenado, la celebración misma del bautismo, que es en la vigilia pascual, y después lo que sucede después, que son estas catequesis bien raras que les voy a llamar después. Entonces, los ritos previos, la catequesis se hace acompañada por un padrino, ¿cierto? Viene todo el tema del nombre, los exorcismos, hay una unción prebautismal que se conserva en los bautizos hasta el día de hoy. En Chile no, pero por ejemplo en España se unge unos días antes, o en la misma celebración, puede ser bautizado antes de recibir el bautismo, se unge aquí en el pecho al que va a ser bautizado. Esa es la primera, la unción con el aceite prebautismal. El obispo, el jueves santo, o el día de la misa crismal, consagra los óleos. Y uno de los óleos que él bendice es el óleo del bautismo, de los catecúmenos, que se les unge a aquellos que están preparando para recibir el bautismo. La unción prebautismal y el símbolo de la fe son los ritos que ya les comenté. ¿Cómo es la celebración misma del bautismo? Y aquí es bien interesante, porque en primer lugar, esto se realiza el sábado santo, en la vigilia pascual, es el día de nacer de nuevo, y por eso es tan apropiado celebrar bautizos en esa noche. Nosotros no lo hacemos, porque ya la celebración es larga, hay un montón de gente que no tiene nada que ver con el niño que va a ser bautizado, con el adulto. Hay comunidades que hoy día sí lo hacen con el bautismo en esa noche. Originalmente se sumergía en el agua. La persona que iba a ser bautizada se sumergía en el agua. Sabemos que hasta mediados del siglo II, la tradición era en un río que corría agua, el agua tenía que correr, ahí era realizado el bautismo. Después hay algunos escritos que dicen si el agua no corre, puede ser agua estancada, siempre que no sea agua que está pudriendo, ¿cierto? Entonces podría ser agua estancada. Y podría ser también con agua caliente, si no era agua fría, también lo dicen, y sabemos que después pasa a que se construyan, les voy a mostrar la foto más atrás que estaban delante, lo que conocemos nosotros como las pilas bautismales, en este caso son las piscinas bautismales, ¿cierto? Aquí tenemos algunas que sobre todo en el norte de África se conservan muy bien porque han sido tapadas todas estas capillas, estas casas antiguas por la arena. Entonces los arqueólogos cuando las han descubierto la han encontrado en muy buen estado. Esta no sé si será del norte de África, seguramente puede ser. En Tierra Santa, cuando uno visita Tierra Santa, encuentra lugares con pilas bautismales muy antiguas, con estas piscinas bautismales. En Roma también hay piscinas bautismales. Santa María Maggiore, al lado de la sacristía, tiene una antigua piscina bautismal transformada hoy día en una pila bautismal. La pila bautismal es posterior. El bautismo antiguo era sumergirse. Bajabas estos escalones, te sumergías en el agua completo y salías como hombre nuevo. Y era muy lindo el rito porque yo les voy a explicar ahora los pasos. Déjenme mostrarles la diapositiva para que los puedan seguir con... ¿Cuáles eran los pasos del rito mismo? Primero entonces, se sumergía en la fuente bautismal. Antes de entrar al agua, antiguamente, antes de entrar al agua, se le preguntaba al que iba a ser bautizado, ¿crees en Dios Padre? Y él respondía, sí, creo. Mentira, perdón, me salté una parte. Antes del rito mismo del bautismo, antes de que entrara al agua la persona, mirando al poniente, donde el sol se pone, el lugar donde el sol se pone, es el lugar donde la oscuridad de alguna forma como que le ganó al sol, ¿cierto? Es el lugar del mal, de la oscuridad. El poniente somos nosotros, pues, occidente, porque todo esto pasaba en el oriente, así que mirando al occidente, se le preguntaba al que iba a ser bautizado, ¿renuncias a Satanás de todas sus formas? Y él respondía, déjeme cortar los audios, perdón, pero están escuchando. Ahí. Y él respondía, sí, renuncio. Y después se hace una segunda pregunta, ¿y renuncias al pecado en todas sus formas? Sí, renuncio. Y una tercera pregunta, eran tres preguntas. ¿Renuncias a las filosofías de moda y al teatro? No sé por qué, porque debe ser una época que se miraba mal todo eso. Sí, renuncio. Y la persona se daba vuelta y mirando al oriente, entraba en la piscina, bajaba los escalones y se le preguntaba, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo, y se sumergía.
¿Cree en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor? Sí, creo. Pum, se sumergía. ¿Cree en el Espíritu Santo? Sí, creo. 3 veces. 3 preguntas, 3 veces se sumergía la persona. Salía del agua, fíjense qué bonitos, salía, lo secaban, le ponían una túnica blanca, por eso la vestidura blanca de los bautizados, una túnica blanca, y entraba a la participación de la Eucaristía con el resto de la comunidad como un hombre de nuevo, seguramente con una corona también de laureles. De ahí venía el momento en que se le ungía, saliendo del agua, se le secaba, se vestía con esta vestidura blanca y se le ungía con el aceite, aquí seguramente el beso en la cabeza, con el aceite que nosotros hoy día tenemos aparte, que es el sacramento de la confirmación. Ya les voy a hablar un poco de eso. Pero aquí quedaba ungido, aquí mismo. Entonces era un rito en el cual tú morías a tu hombre viejo y salías como un hombre nuevo. Y eso estaba plasmado por estas preguntas, que era como una lucha entre el bien y el mal. Mirando al poniente renuncia al demonio, mirando al oriente adhieres a Cristo. La lucha entre el bien y el mal la vence el bien, que es Cristo, y tú adhiriendo a eso te sumergías en el agua y luego salías. Entonces, la fórmula más antigua era esa de bautismo. Entonces, a través de las preguntas quedabas bautizado. Después, sabemos que se saca del agua hacia afuera estas preguntas, que se conservan hasta el día de hoy. Primero las 3 preguntas de renuncia, luego las 3 preguntas de profesión de fe, ¿cierto? Y después también en el siglo IV se sacan del bautismo, se mantiene el bautismo, pero además se sacan de ahí y se trasladan a la misa, en lo que hoy conocemos como el credo. El rezo del credo tiene su origen en el bautismo. Se fija en el credo, el símbolo de los apóstoles, que es el credo corto que rezamos nosotros. Lo que hablaba un poco en la clase pasada. Pero es bonito entender esta dinámica entre el bien y el mal, y uno adhiere a Cristo. Eso es lo que está reflejado en estas preguntas previas que se hacen en el momento del bautismo. Con los que hemos ido a Tierra Santa, que son varios de ustedes, ¿cierto? Recuerdan el momento que estuvimos ahí en el río Jordán y que nos sumergimos en el agua como signo de este bautismo que hemos recibido hace muchos años, como signo de este nacer de nuevo que queremos todos en Cristo. Es muy emotivo porque es signo del hombre nuevo. Eso es lo que Cristo propone a través del bautismo. Entonces, una vez que salía el agua, venía la unción con el crisma, que hoy día nosotros conservamos. ¿Cuándo queda para un momento posterior? Bueno, cuando empieza a extenderse el cristianismo, el obispo, no sé si están escuchando bien porque lo está cortando un poco, pero paciencia, cuando se empieza a extender el cristianismo, el obispo se queda en la sede de la ciudad y los curas parten a las parroquias de las afueras. Entonces, ellos bautizan, hacen la iniciación cristiana y cuando visita el obispo el lugar, el obispo confirma ese bautismo que recibieron. El obispo confirma que sí, que son parte de la iglesia, entonces los ungía con este aceite. Por eso se llama sacramento de la confirmación. No es que yo confirmo mi fe cuando me confirma, no, no, no. Es que la iglesia confirma que lo que yo recibí es auténticamente eclesial. Así que ha cambiado entonces para cuando llega el obispo. Algunos de ustedes que son mayores que yo por lo menos, les tocó que se confirmaron jóvenes, muy chicos, a los 7, 8 años. Y esa era la tradición antigua porque el obispo visitaba al pueblo y confirmaba a todos los que se habían bautizado los últimos años, que eran principalmente los niños, que eran todos bautizados, confirmados, perdón. ¿Qué es lo que pasó? Que en el siglo XIX, en París, a finales del siglo XIX, se decide que como no hay ningún sacramento para el mundo de los jóvenes, ellos quieren hacer la prueba de trasladar la confirmación hacia la edad juvenil para ver si lograban que los jóvenes se mantuvieran en esta vida eclesial. Y se trasladó y les fue bien a los franceses. Recién en 1960, en Roma, se traslada también la confirmación para la edad juvenil, y después entonces, después del año 60, se empieza a trasladar para el resto de las naciones, de los países, que es la situación nuestra. ¿Qué es lo que pasó después en Europa? Empezó a pasar primero que los jóvenes empezaron a confirmarse y ahí se iban de la iglesia. Entonces no se lograba el fin, que era mantenerlos en la iglesia. Que eso es lo que nos pasa a nosotros también, que se confirman y se van, ¿cierto? Que ahí viene el cura que quería confirmar a las palomas, a que se le fueran de una vez por toda la parroquia, ¿cierto? Y después lo que hace, lo que empieza a pasar con nosotros, es verdad que ya los jóvenes no se están confirmando. Entonces lo que está volviendo a hacer hoy día en algunas diócesis es volver a confirmar cuando son más jóvenes, cuando son más niños, cuando tienen 10 años, 12 años, para que no queden con esta iniciación truncada, para que puedan recibir todos los sacramentos de la iniciación. ¿Se entendió? Les hablé harto, pero yo lo entendí por lo menos. Bueno, y si no, pueden preguntar también, no hay problema. Unción, se le ponía la vestidura blanca y participaba entonces de la Eucaristía. Y va a quedar un último paso en este proceso de la iniciación cristiana que se llaman las catequesis mistagógicas, ¿ya? Aquí.
perdón, me pasé muchas cuestiones. La catequesis mixtagógica. ¿Cuáles son las catequesis mixtagógicas? Si ustedes las buscan en internet, van a encontrar catequesis de San Agustín, de San Ambrosio, de San Juan Crisóstomo. Estos eran los obispos en la semana de la octava de Pascua, o sea, después del domingo de la resurrección, durante 8 días, convocaban a todos los que habían sido bautizados, los convocaban en la catedral, me imagino que habrá sido, y le hacían una catequesis para explicarle lo que ellos recibieron. No se lo explicaban antes, por algo muy simple, porque como no tenían el Espíritu Santo, no lo iban a entender. Así que cuando uno ve las catequesis mixtagógicas son muy bonitas porque van explicando cada uno de los signos del bautismo, explicados en el siglo IV, siglo III, por estos grandes doctores y padres de la Iglesia. Es bien bonita esta catequesis mixtagógica. Las pueden leer porque están en internet, las pueden encontrar. ¿Qué pasa después? Un poco ya le he contado algunas cosas, pero bueno, primero que pasa es que se empieza a bautizar a los niños, ¿cierto? Se mantiene siempre el rito de los adultos, pero cuando ya están todos bautizados, se traslada el bautismo para los niños, porque obvio, cuando nace un niño lo incorporamos rápidamente a nuestra comunidad eclesial. Va a haber discusiones si convenía bautizar a los niños o no. Hay teólogos del siglo V que conversan de esto, son preguntas que se le hacen a los padres de la iglesia, qué sé yo, y siempre la conclusión va a ser que conviene bautizar nomás, luego. Se separa la crismación, o sea, la unción con el crisma, se le reserva al obispo. Y esto va a ser la confirmación que nosotros recibimos como un signo de comunión eclesial. Se confirma que yo vivo en esta comunión eclesial. Eso va a ser lo que hoy día conocemos como el sacramento de la confirmación. ¿Ya? Eso. En el siglo XII ya se habla de 7 sacramentos y se habla bautismo, confirmación y Eucaristía como 3 sacramentos distintos. O sea, si bien antes era un solo rito, hoy ya en el siglo XII son 3 ritos separados. ¿Ya? De ahí nos viene la tradición nuestra hasta el día de hoy. Fíjense que el sacramento en verdad es la Eucaristía, no es la primera comunión. Y la Eucaristía participamos nosotros todos los días si queremos en ella. En cambio, la primera comunión se hace una sola vez, que es la primera vez que empiezo a comulgar dentro de la Eucaristía. Pero los niños que hacen la primera comunión ya han ido muchas veces a misa. Sería el ideal, por lo menos. Y con lo que les explicaba, que la edad juvenil de la confirmación va a ser un tema posterior, muy tardío, va a ser en París, comienza en el siglo XIX. ¿Qué desafíos veo yo en este sacramento? Son más bien simples los desafíos, pero creo que es bueno hacer una palabra. Déjenme cortar un poco, que hace un poco de calor acá. Bien, ahí sí. ¿Qué es lo que yo veo importante del bautismo? Uno, ¿conviene bautizar o conviene esperar que sean más adultos cuando reciben el bautismo? Bueno, creo que es importante, creo yo, recibir el bautismo siempre que sea con la recta intención. Si estamos bautizando para que tenga un padrino, le llegue un regalo, esa guagua por Navidad, por cumpleaños, en verdad eso no es el bautismo, no se captan. Porque los sacramentos, todos los sacramentos, y se los voy a repetir con cada uno de los sacramentos seguramente, no son una varita mágica. Es Dios que derrama la gracia, por supuesto. Pero la gracia pasa por nosotros. Esto lo define muy bien Santo Tomás cuando se habla de que o en la escolástica, cuando se habla de que la gracia supone la naturaleza del hombre. No la elimina, sino que la perfecciona, la eleva, pero parte de esa naturaleza del hombre. Entonces la disposición para recibir los sacramentos siempre va a ser muy importante en la tradición eclesial. Entonces yo diría, si es que alguien quiere bautizar, pero en verdad quieren bautizar simplemente por el rito externo, dándole ningún sentido a la vida, bueno, es complejo el realizar ese bautismo. Se bautiza siempre, pero uno ayuda a que ojalá sea con un sentido un poco más trascendente de lo que es realmente. Porque ¿cuál es el problema que tenemos? Que tenemos un montón de cristianos bautizados, pero montones de cristianos bautizados. Pero tenemos muy pocos evangelizados. Entonces, de alguna forma como que están separados estas dos cosas. Y tenemos gente bautizada que no conoce al Señor y que nunca lo ayudamos a que conocieran el Señor. Aquí yo me pregunto cómo hacerlo en este tiempo, ¿cierto? Que hay un cuento social con el padrino y muchos quieren bautizar simplemente porque tener este padrino o otros quieren bautizarlo para que se le vaya mal del ojo o para que no se enferme o por un montón de cosas que se escuchan que son medias entre superstición, medias mágicas, pero la pregunta, bueno, ustedes me imagino que muchos no son todos de iglesia, entonces creo que el gran tema es que queremos que sean cristianos. Para eso estamos bautizando.
queremos que sean cristianos y que vivan como tales. Y queremos bautizarlos ahora y queremos hacerle catequesis después y queremos que tengan su vida sacramental. Y, bueno, eso, creo que eso es fundamental. La pregunta que después surge es la necesidad del bautismo. Cuando yo era chico, se decía, seguramente a ustedes les tocó escucharlo también, que los niñitos que se morían sin bautizarse se iban al limbo. Y los perritos también, los perritos que se morían también se iban al limbo, ¿cierto? No, no es así. Lástima. Por algo súper simple, porque el limbo, no existe el limbo. Yo creo que lo inventó un profesor de religión que alguna vez no tuvo idea qué responderle al niño que le preguntaba y tiró a varios para el limbo. Cuando tenía dudas los dejó en el limbo. Y el limbo no existe. Así que el limbo, existe el purgatorio, eso es otra cosa. Existe el cielo, el infierno, el purgatorio y se acabó, no hay más. No hay otra cosa. El limbo no existe. Entonces, la pregunta que surge, bueno, pero ¿se puede salvar a alguien que no se ha bautizado? Es un tema, una pregunta importante. ¿Qué es lo que responde la Iglesia en su teología? Y en el Vaticano II se habla de este tema. En primer lugar, el Vaticano II dice, no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Nadie se salva si no es por Cristo. Esto es muy importante porque es teología actual. Y también es teología de los padres de la Iglesia. O sea, siempre la Iglesia ha sostenido lo mismo. Fuera de Cristo no hay salvación. En verdad, la expresión más técnica teológica se dice que fuera de la Iglesia no hay salvación. Pero ahí viene un montón de notas explicatorias de a qué se refiere cuando hablamos de Iglesia. Porque tenemos que entender esta Iglesia en el sentido amplio, no solo de los bautizados, sino que de aquellos lugares donde llega Cristo. Donde está Cristo, hay Iglesia. Y donde llega Cristo no es solamente donde nosotros definimos que llega Cristo, sino que Cristo llega de la forma objetiva, a través de la gracia, los sacramentos, y llega de una forma que supera nuestra capacidad de entenderlo. Entonces, a mí la pregunta, bueno, pero es que no está bautizado, ¿se puede ir al cielo? Bueno, claro que sí, por Cristo se puede ir al cielo. Miren qué importante. Y me preguntaba otra vez, bueno, pero es que mi hijo, que yo estaba embarazada y perdí la guagua y se murió, ¿se va al cielo? No está bautizado, me decía. Yo decía, pero está bautizado en algo que es muy bonito, que se llama el bautismo de deseo. En el deseo de los padres, si el hijo muere, ese hijo queda bautizado. Y esto viene de la tradición de los primeros cristianos. Los que eran catecúmenos, los que se preparaban para bautizarse, les pasaba dos cosas. Algunos los mataban en las persecuciones y los enterraban como cristianos, aunque no hubieran recibido el bautismo. Ello se llama el bautismo de sangre. Y era común, era común. Y se les reconocía como mártires de la iglesia. Y después están aquellos que estaban preparándose y se morían, porque se enfermaban, se morían, no se alcanzaban a bautizar. La iglesia reconoce que mueren como cristianos, que en el deseo de recibir el sacramento se recibe verdaderamente el sacramento. Hoy día con los niños está en el deseo de los padres también y se cumple este bautismo de deseo. Es bueno que lo sepan porque es bueno que lo sepan. Harta información, pero ya vamos a dar paso para preguntas. Los padrinos, el tema de los padrinos, aquí tenemos un problema actual importantísimo, porque ha adquirido los padrinos un rol social fuerte en nuestra tradición, en nuestros países, sobre todo latinoamericanos, y yo les puedo contar testimonios que me llegan, gente que quiere bautizar a sus hijos, que quiere que los padrinos, son padrinos personas que no son cristianas, son padrinos evangélicos, son padrinos personas que no son bautizadas, son padrinos personas ateas, son padrinos personas que hablan contra la iglesia. Entonces, hay una cantidad de cuestiones ya increíbles de gente que quiere ser padrina. ¿Por qué quiere ser padrino? Y ahí yo me pregunto, yo no entiendo por qué quiere ser padrino. Bueno, porque me pidió la guagua, me decía, me acuerdo alguna vez, bueno, pero ¿qué te importa que te la haya pedido, digamos? Qué importante es que tú entiendas qué es lo que significa ser padrino. Entonces, contra eso no vamos a luchar. O sea, sí, pero no ahora, no sé si captan. Es una pelea más larga que tiene que dar la iglesia por reevangelizar el rol del padrino. Yo lo que había pensado en algún momento, que lo conversé con el consejo pastoral, pero no lo vamos a hacer, pero podríamos hacer algún día, es que a cada niño que se bautice, la parroquia misma le ponga un padrino extra, un tercer padrino, o un cuarto, un quinto padrino. Que sea alguien de la comunidad que una vez al año llame a la familia para ver cómo está el niño y cómo ha crecido y si necesitan algo. Ese vínculo eclesial es fundamental. ¿Quiénes eran padrinos? Al principio eran los apóstoles, que eran los que más conocían al Señor. Ellos son los que cumplen este rol. Hoy día hemos deslavado ese rol del padrino y alguien dice, no, es que si a mí me pasa algo, me gustaría que él cuidara a mi hijo. Sí, pero eso no significa ser padrino, ese no es el rol del padrino. Eh, el rol del padrino es acompañar en la vida de fe al que va a ser bautizado. Entonces, aquí hay todo un desafío con el tema del padrino que hay que recuperarlo, creo, en nuestra vida eclesial.
Lo que les decía antes, este bautismo sí, que se quieren bautizar, pero no tienen ninguna intención de participar en la iglesia. Iglesia no, no tiene sentido. La comunión con Cristo es comunión con el Cristo total. Aquí hay un tema teológico que habla San Agustín, que dice que el Cristo total es Jesucristo, que es cabeza, y el cuerpo, que es la iglesia. Y la comunión que nosotros tenemos de vida eclesial es con Cristo total. Por eso si uno dice que yo estoy en comunión con Cristo, pero no estoy en comunión con la iglesia, estamos mal. Vamos, la iglesia también está mal en muchas cosas, y ese no es el tema, pero es inseparable para nosotros la vida eclesial de esta experiencia de Cristo. No concebimos a un Cristo sin iglesia en nosotros. El bautizo de emergencia. Aquí a lo mejor algunos se ha llevado alguna sorpresa porque a lo mejor lo ha hecho y no nos diga nada si que lo ha hecho, pero yo le voy a explicar cuál es el problema de lo que han hecho. Déjame que estoy pisando acá. Un segundo. Eso. El bautismo de emergencia. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona puede bautizar en caso de emergencia, porque el bautismo es un sacramento muy necesario y es simple. Cualquier persona puede bautizar en caso de emergencia. Entonces, me tocó una vez un bautizo que tenía en la parroquia y llega la mamá, llega la abuela a la sacristía y me dice, padre, qué bueno que la va a bautizar, le cuento algo que yo ya le eché la agüita. ¿Cómo le digo yo? Sí, porque estaban viviendo fuera del país y cuando se vinieron a Chile, y yo estaba como asustada, así que estaba en la clínica todavía ella, y cuando la mamá se fue al baño, yo pesqué la agüita y le eché la agüita en la cabeza. Y, ay, ¿qué le dijo? Le dije, no, le dije, mire, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le eché el agüita. Muy bien, le dije yo. Esa guagua está bautizada. Entonces, ¿tú le cuentas a la mamá o le cuento yo? Me dice, no, padre, ¿pero a qué se refiere? Si bauticémosla de nuevo. No se puede bautizar una persona dos veces. Ella me estaba pidiendo, sin saberlo, si no tiene ninguna mala intención, pero ella me estaba pidiendo a mí que yo simulara un sacramento. Entonces, lo que ella hizo, que fue, tomó agua y le echó en la cabeza y pronunció la fórmula bautismal, realiza verdaderamente el bautismo. Miren qué simple y qué importante entenderlo así. Entonces, para que sepan, si los que son papás, los que son abuelos, están en alguna emergencia, la guagua se complica cuando están haciendo, ahí mismo puede el doctor bautizar, la enfermera bautizar, el papá bautizar, la pobre mamá está la pena, la pobre, pero también puede bautizar la mamá. Cualquiera puede bautizar en caso de emergencia. Yo les recomiendo no hacerlo porque no se puede volver a bautizar esa guagua. Lo que hacemos hoy día es que después hacemos todo el rito complementario, todos los otros ritos, y la velita, y la vestidura blanca, y el aceite, etcétera. Pero no podemos volver a bautizar con agua a esa guagua. ¿Ya? Para que sepan, entonces el bautismo de cualquier ministro es válido. Puede bautizar a una persona que es atea, una persona que es de otra religión, una persona que es católica, que participa, que no participa, que está en pecado, que está en gracia. Todos pueden bautizar. Se llama bautismo en caso de emergencia. Y si es que los toca hacerlo alguna vez, bauticen, después dan los datos al sacerdote para que quede inscrito esa guagua en el registro parroquial, y cuando se pueda, se complementa este bautismo. Todo eso pasa con el tema del bautismo. ¿Ya? El ministro lo hablé, ya. Y lo último, los efectos, dejamos un ratito de preguntas para pasar al siguiente sacramento. ¿Les parece? Los efectos del bautismo. Y aquí tenemos estas cosas que son interesantes. Yo me acuerdo que el primer efecto que me decían, cuando yo aprendí la catequesis en el colegio, era que los niños que se bautizan pasan a ser hijos de Dios. Ya, suena súper bien. Pero yo tenía una guagua en brazos y a punto de bautizarla, la veo y tiene una cara de hijo de Dios. Entonces, ¿acaso no son hijos de Dios los que no están bautizados? Es un concepto antropológico que sería muy complejo, como hablar de dos categorías de personas, ¿cierto? El bautismo lo que hace es que me introduce en el pueblo, que es la iglesia, la comunidad eclesial. Lo que me hace ser parte del pueblo o no ser parte del pueblo, esa es la diferencia que marca el bautismo. Pero hijos de Dios somos todos, todos. Entonces, uno dice, bueno, pero si es un efecto del bautismo, asumió el señor catecismo. Creo que es bueno hacer una relectura de lo que esto significa. El ser hijo de Dios no se refiere a que Dios cambie su mirada con respecto a ti y respecto a mí. No es que tú estás bautizado, entonces Dios te quiere más, yo no estoy bautizado, Dios te quiere menos. No, es imposible pensar eso, ¿cierto? Lo que cambia es mi mirada de Dios. Cuando yo soy bautizado, me reconozco como hijo de Dios y quiero vivir mi vida como hijo de Dios. Y quiero reconocer a Dios como Padre. Y cuando no estoy bautizado, es que, bueno, no me he metido en esa dinámica. Y tal vez no reconozco que mi vida está en función de Dios y no me reconozco como hijo de Dios. No sé si captan la diferencia. La diferencia está en cómo Dios te mira a ti, sino como tú miras a Dios. Entonces, claro, el efecto de pasar a ser hijo de Dios es con respecto a ti, no con respecto a Dios.
con respecto a ti, cambia tu forma de entender tu vida, porque te reconoces como hijo, como hijo. Segunda cosa que produce el bautismo, efecto, me incorpora a la iglesia. Y esto es muy importante porque la incorporación a la iglesia no es solamente este rito, sino que marca una forma de vida bajo este alero eclesial. Con todo lo que hemos sufrido, con todas las dificultades que hemos tenido y todo, es una vida en comunión con nuestra iglesia. Y no piensen en nuestra jerarquía, en el papa, los obispos, los sacerdotes, en comunión con ellos. No, en comunión entre nosotros, entre todos nosotros. Ser iglesia es eso, es ser parte de una familia. Que tenemos que cultivar mucho más eso, porque tendemos a ser muy individualistas nuestra fe, como a privatizarla, que un mundo como privado de uno, como íntimo. Creo que tenemos este desafío de involucrarnos mucho más unos con otros desde este concepto bautismal. Y lo tercero que produce el pecado original, el bautismo, es que borra el pecado original. ¿Qué es lo que es el pecado original? Borra todos los pecados del bautismo, para que no solamente el pecado original, pero hay un pecado que es este pecado original que tiene que ver con este hombre y mujer, digamos, este hombre que se independiza de Dios. El desarrollo de nuestra cultura humana nos lleva a tomar un camino de independencia respecto a Dios. Así se ha desarrollado la humanidad. Hacia eso ha caminado el hombre, la humanidad. Entonces, el pecado original tiene que ver con apartar a Dios de nuestra vida. Y eso es cultural, está en nuestro ser más profundo. Esa es la raíz de todo pecado. Es pecado original no porque es el primer pecado que pasó en el tiempo, sino porque es la raíz de todo otro pecado. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, entran un montón de pecados a formar parte de nuestra vida. Si en verdad pecamos por eso, o si no, no pecaríamos si tuviéramos realmente a Dios totalmente presente en nosotros. Entonces es muy bonito entender que es destruir este pecado desde la raíz, sacarlo desde la raíz de lo que somos, ese pecado original. Cuando leemos el texto de Adán y Eva, que ya lo hemos comentado en alguna clase, pero se lo repito para que alguno a lo mejor se lo olvidó, que si por mucho que busquemos con un sensor espectacular, busquemos los huesos de Adán y Eva, no los vamos a encontrar. No los vamos a encontrar. La tumba de Adán no la vamos a encontrar. Por algo muy simple, porque no es un relato histórico. Es un relato que se llama etiológico, que tiene que ver con el sentido y el origen de las cosas. Lo que está relatando Génesis capítulo 3 es el origen del mal. Y para hablar del origen del mal, presenta a este Adán con esta Eva, con esta serpiente que habla y con esta manzana que no es manzana. Y con todo lo que pasó después. Todo eso es el origen de tu pecado y de mi pecado. Por eso es original. No es un pecado en el cual nosotros tengamos como una culpabilidad, porque no tendría sentido, ¿cierto? Y en ese sentido, no es que heredamos como que partimos con nota negativa, así pensamos nosotros, que partimos como con nota negativa, partimos con este pecado original y pucha, bueno, de ahí después un montón de pecados y pucha, si llegamos a un cuachito para pasar de curso sería fantástico. No es así. Nosotros partimos con un 10, con un 7, total, pleno. Esa es nuestra vida. Y lo que hacemos en nuestra vida es que, bueno, vamos bajando la nota y la vamos subiendo y la caridad nos ayuda a subir y el pecado nos hace bajar y de ahí estamos moviéndonos para vivir de la mejor forma posible nuestra vida. Pero partimos con toda la gracia de Dios también a nuestro favor. Entonces, es importante entender que este pecado original que es vencido por Cristo, eso es, el pecado original es vencido por Cristo. Y cuando yo me adhiero a Cristo, el pecado original queda vencido en mí también. Yo me adhiero al que ganó esto, que es el Señor. Esto es muy bonito porque no es matemática, no es que, se fijan, no es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 7 pecados y se me borra, me queda uno, se borraron 6, no, no. Esto es plenitud de gracia en Cristo. El pecado original es un tema que da para más todavía, pero creo que es muy importante entenderlo teológicamente, no históricamente, porque no es el sentido del relato bíblico, y no es ese el sentido del pecado original en nuestra vida tampoco. Bien, ¿algún comentario? Para que después pasemos al siguiente sacramento, pero pueden ser alguna pregunta, porque he dicho estas cosas también callado. Y los voy a permitir que puedan hablar, porque si les prohibí, miren qué bueno. Permitir que puedan hablar ahí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues puede hacerlo. Entonces, cuando recién se inician los ritos, las guaguitas no las bautizaban, porque ¿cómo las iban a meter a la piscina? Se ahogaban. No, pues en brazo, pues, como ahora. Si todavía las meten a la piscina en brazo, pues. A ver, Ya, ¿qué pasaba, Anita? Bautizaban a la familia entera.
entera. Ya. Hay alguna tradición oriental que hasta el día de hoy la sumergen en el agua entera, la han visto y salen la guaguita haciendo pipí y todo, porque obvio, el agua fría, imagínate lo que le pasa a la pobre guagua, ¿cierto? Pero sí, la guagua entera va adentro, sí, sí, se metían entero. Y una cosa que no les dije, que en la liturgia, en el rito ortodoxo actual, cuando se bautiza una guagua, se bautiza, se le crisma al tiro, queda confirmada, y se le da la primera comunión. Los ortodoxos guardan un cáliz en el sagrario, y el pope, el sacerdote ortodoxo, mete el dedo en el cáliz y le da vino a la guagua para que haga su primera comunión cuando la están bautizando. Y hace su segunda comunión después, 6 o 7 años después. Pero la primera comunión la hace ahí en el momento del bautismo. Mira qué interesante esa tradición. Así que para que sepan que eso es así. ¿Ven? ¿Qué más? ¿Quieren preguntar? Me preguntan, Paula. El agua del bautismo de urgencia no está bendita. No, no está bendita. No es necesario bautizar con agua bendita. Tiene que ser agua. Agua, agua, agua. No colonia, agua. Eso es lo único que se requiere. No agua bendita. Puede ser agua destilada, puede ser agua destilada. A veces en los hospitales se utiliza eso, para que no tenga contagio. Sí. Yo, Bueno, aquí viene una pregunta de la Loreto, que es una pregunta que yo me acuerdo que se la hice a la profesora de antropología y nunca tuve una respuesta suficiente. Y es por qué el hombre tiene esta tendencia al mal. No es que sea recién creado, sino que siempre, siempre el hombre tiene tendencia al mal. Esto es un problema nuestro también. Y es un tema, yo me pregunto lo siguiente, ¿por qué yo, si fui bautizado, por qué sigo pecando? Si ya fue vencido el pecado en mí, yo me daría a Cristo, ¿por qué sigo pecando? ¿Cierto? Y bueno, y entramos en temas antropológicos fundamentales, que es que el hombre es un ser capaz de amar. Y esa capacidad de amar requiere de una libertad plena por parte del hombre. El problema es que nuestra misma limitación nos hace que junto con poder amar, podemos también hacer daño y podemos pecar. Y eso es lo complejo. Entonces, es parte de nuestra, de nuestra fragilidad. A ver, al revés. Es parte de nuestra libertad esa capacidad de amar. Porque esa capacidad de amar nos lleva a la plenitud. Pero también puedo no desarrollarla y puedo utilizar esa libertad para hacer daño a otros. Y en verdad no soy libre cuando hago daño, pero no importa, pero un mal empleo de esa libertad. ¿Te fijas? Entonces, eso pasa. ¿No? Eso pasa con nuestra condición de seres humanos limitados, pecadores. Sí. Francisca, Kika, ¿tú quieres hacer una pregunta? sí, mira, Osvaldo, yo te quería preguntar, a mí me ha tocado bautizar varias veces y resulta que me ha pasado varias veces que bautizado y ahí mismo de repente llega un sacerdote y la vuelve a bautizar. Entonces, ¿qué pasa No, ahí con el no, sacerdote conmigo que sabe que la bauticé? no, sacerdote tiene que decir, mire padre, yo ya la bauticé, así que no se preocupe. Usted inscríbala nomás. Sí. Ah, ya. Sí, hay curas que son más como inseguras, a lo mejor, y piensan que a lo mejor no lo hiciste bien, pero tú le explicas, no, yo la bauticé en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y suficiente. No, está bien lo que tú haces, Kika, y está bien que la bautices porque son casos de emergencia, y se le avisa además al sacerdote. Sí, Exacto, ya. Muchas gracias. sí, muy bien. Ya, alguien pregunta, bueno, yo Padre, bauticé a todos mis hijos al nacer, pregunta a Isabel, pero sin agua, no, eso no es bautizo, po. El bautismo es con agua, ¿ya? Si es sin agua, no es bautizo, así de simple, ¿ya? Eso. No, ¿Alguien quería preguntar? yo quería Sí. comentar una pequeña cosita, que nosotros, por ejemplo, los padrinos, desde que los niños eran chiquititos, siempre le hemos dado mucha importancia. Siempre, por ejemplo, cualquier novedad que ellos tenían cuando iban creciendo en el colegio, alguna alegría que tenían, una pena y todo, le decíamos, llama al padrino o llama a la Mm, madrina. ujú. Entonces se ha hecho para ellos muy importante sus padrinos, yo creo, porque los papás, bueno, nosotros nos tocó eso muy fuerte. Y bueno, y uno eso lo quiere transmitir, porque yo también tuve una Sí, madrina y un padrino espectacular, que mis ujú. papás lo hicieron así y yo lo transmito. Entonces, esa experiencia quería contar Mm. yo de los padrinos. Sí, que está muy bien, y lo que tú dices es muy importante porque en el fondo lo que vas haciendo con eso es que durante toda la vida está esta realidad espiritual presente en tus niños. Fíjate, ¿no? Porque es eso, el padrino tiene un rol como espiritual. Entonces vaya haciendo que a medida que van creciendo, vayan incorporando en la normalidad de su vida esta realidad espiritual de su vida. Creo que es una combinación muy linda, muy linda. Sí. Sí. Nos falta un ¿por, montón con el padrino, falta harto este tema. Sí, ya. sí. ¿Por qué ahora son pareja? ¿Por qué qué? ¿Por qué son parejas los padrinos? ¿Qué pareja de qué? ¿Por qué son dos?
Porque son 2. Mira, hoy día está bien de moda que sean 4, Ah, ya. me ha tocado 6, me han tocado Ah, puras mujeres, puras madrinas, ni un padrino, hay de ah, todo. Hay de ya. todo, pero en verdad lo ideal es que sean 2, o al menos uno, o al menos uno. Y si no hay, la iglesia podría poner alguno, ¿te fijáis? También se podría bautizar sin ningún padrino, sí, también se puede, pero uno siempre pone a alguien ahí que haga el rol de padrino, para que sepa. Pero podría ser con más de 2. Ojalá no, pero bueno, pero podría ser. Sí, sí. Más regalos reciben. Más regalos reciben, eso es lo que ellos creen, después desaparecen todos los padrinos, por decir la vida. Así es la realidad. Pilar, quedaste en la mitad de la frase, Perdón. con la que estás preguntando. La Pilar estaba en Colombia, en Venezuela tiene una ceremonia, ¿qué? Y así quedaste. ¿Qué pasa con las huevas que no llegan a ser? Bueno, pregunta Macarena, eso, por eso que estaba explicando, de que el deseo de los padres se reconoce un bautismo que es válido, que es real, es realmente que has bautizado en ese deseo de los padres. ¿Ya? Osvaldo, ¿Qué pasa perdona con... que es la mitad de la frase. Sí, dale. Y es que muchas colombianas y venezolanas me han dicho que tienen una ceremonia que se llama bautismo de agua, bautizo de agua. Es el Y mismo tuyo. claro, pero no lo consideran bautizo. Nunca se me había ocurrido que quizás. Es bautismo. Se cortó Pilar, pero yo te termino la frase. Eso sí es bautismo. El bautismo de agua es eso. Uno, cuando tiene dudas de qué es lo que hicieron, le pregunta, bueno, ¿y qué palabras son las que dijeron? ¿Cuál es la fórmula que se utilizó? Y eso ayuda un poco a entender si es que realmente el bautismo es nuestro o no. Una cosa que pasa, por ejemplo, que algún evangélico que se pasa a la iglesia católica, uno le pregunta si fue bautizado en la iglesia evangélica. Y si fue bautizado, ¿bajo qué fórmula? Y aquí hay una lista de iglesias evangélicas que tienen la misma fórmula nuestra. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa fórmula significa que ese bautismo vale, aunque sea evangélico, es católico. Se acoge en la iglesia, no se bautiza de nuevo. Todo eso pasa, Pilar, ¿viste? Y una palabra más respecto a eso de la fórmula, acuérdense, Padre, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Si lo dicen, lo hacen con una coma y no con la I, también vale, pero la fórmula cristiana, después de los dogmas que estuvimos la semana pasada, es con el I, el et, ¿cierto? El filioque, que es importante. ¿Por qué en la confirmación se elige un padrino diferente? Sí, mira, porque nos gusta enredar las cosas, porque algunos que llegan a la confirmación, el padrino ya no está, el original, o qué sé yo, está más lejano, también puede ser. El ideal sería que fuera el mismo a la larga, sí, porque es lo mismo, es confirmar lo que el mismo recibió durante el bautismo. Sí. No tiene mucha respuesta a la pregunta, Vero. Eso. Sí. Un abrazo especial, Vero, después hablamos. Eso, nada más. ¿Por qué se habla de óleo y aceite bautismal? Se usan dos aceites distintos, fíjate qué raro. Del bautismo se usa el óleo de los catecúmenos, que es un aceite especial que ha sido bendecido en la misa crismal. Y después del bautismo se vuelve a ungir al niño, que se hace aquí en Chile también, con el santo crisma. El crisma es un aceite consagrado por el obispo en la misa crismal que sirve para consagrar personas. Se pone aceite en el bautismo, en la confirmación y en el sacramento del orden sacerdotal. Son los 3 sacramentos que imprimen un carácter sacerdotal. El crisma está vinculado con ese carácter sacramental que se imprime en la persona, que es una marca que queda para siempre. De eso es signo el crisma. También se utiliza cuando se consagra una iglesia, se utiliza el crisma también para consagrarla. ¿Ya? Se ungen las paredes y se unge el altar. Y ese queda para siempre consagrado ese lugar. Es el sentido que tiene el crisma. En un sentido distinto que el mismo óleo. Eso. Por eso son distintos óleos bautismal y el crisma bautismal también. Eso. Dale, Anita. Pues ahora que tú hablaste del crisma, se me vino a la cabeza que antes se ponía como una piedra en el altar. Sí. Y Esa ahora piedra no. que... No, sí se pone, pero se pone debajo del altar hoy día. La piedra que se pone, en verdad, es una piedra con reliquias de algún mártir. Porque como veíamos hasta hace poco, la clase pasada, cuando se empiezan a construir las primeras iglesias, se construyen sobre la tumba del mártir. Por ejemplo, tenemos San Pedro construido sobre la tumba misma de San Pedro. San Pablo tenemos construida sobre la tumba de San Pablo. De hecho, el Papa Benedicto fue el que hizo las excavaciones bajo la Basílica de San Pablo y se llegó a la tumba de San Pablo, justo debajo del altar. Entonces, sobre la tumba del santo, del mártir, se construye la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con la tradición después posterior, del segundo milenio, el santo, porque la imagen de Cristo, la que decora, Cristo resucitado, decoraba el altar, ¿se acuerdan que hablamos esta semana pasada? Cristo resucitado decoraba el altar. ¿Qué es lo que pasa? Pues este Cristo es demasiado lejano porque es resucitado, entonces se resalta la vida de los santos.
Y en el segundo milenio los santos empiezan a reemplazar a Cristo sobre el altar, puesto en las imágenes de las iglesias. ¿Qué es lo que nos llegó a nosotros? Tenemos iglesia en el campo con un San Francisco gigante, con un a San Antonio grande, o con la misma Virgen María, y realmente sin una imagen de Cristo. ¿Qué pasa eso un poco? Bueno, Vaticano II vuelve a recuperar esta tradición primera. Entonces también se subieron las reliquias para arriba de la mesa, porque antes estaban debajo de la tierra, la tumba del mártir. Cuando se construía una iglesia que no había un mártir, se enterraban ahí huesos de estos santos. En el Vaticano II se recupera esa tradición, y lo que se ponía sobre el altar, que era la reliquia del mártir o del santo, después del Vaticano II se vuelven a poner debajo del altar, en el suelo. Se hace un hoyo, se pone la reliquia y se pone un papel que establece cuándo fue consagrada la iglesia y de quién son las reliquias que están puestas ahí. En todas las iglesias tenemos reliquias que son huesos de santos o de mártires, ojalá. Todo eso, una vuelta larga, perdona, pero eso es. Gracias. Muy bien. Rafael, sí. Qué gusto escucharte. Tienes que poner volumen. Estás sin volumen, Rafael. Tienes que poner volumen. No, de nuevo. Ahora sí. Ahora se está escuchando, Rafael. ¿Sí? Ahora sí. Siempre me ha costado pensar el tema del pecado original de los niños, de las guaguas recién nacidas, que son las más puras de todas. Sí. Entonces, ese pecado original teológico, como tú dijiste, no tengo tan claro, la verdad. A ver si puedes explicar un poquito más. Sí. Sí, yo pienso igual que tú. Cuesta mucho pensar que una guagua que nace de qué pecado estamos hablando. Además, uno dice, si se muere más encima se va al infierno, castigado por algo que no hizo. Uno dice, esto no tiene sentido. Y ya sabemos que el infierno no es castigo ni nada, pero igual, pero es una imagen que es bueno aclararla, porque no calza, no calza. Por eso es bueno entender que ese pecado metido como en la raíz nuestra, lo tenemos todo. Lo tenemos por la forma de vida que tenemos, lo tenemos porque nuestra naturaleza biológica tiende a cosas que son súper instintivas. Tendemos a protegernos de los demás, tendemos a querer hacer lo que nos gusta, tendemos a buscar nuestro beneficio por sobre el beneficio de los demás. Entonces, yo no hablaría de pecado en los niños antes que tengan uso de razón, ni pecado original, ni ningún otro tipo de pecado. Ahora me impresiona porque vemos que los niños cuando empiezan a hablar, empiezan las primeras cosas, oye, mienten rapidísimo. Entonces, ¿dónde lo aprendieron? Es increíble, pero ¿quién se comió el chocolate y tiene la boca manchada con chocolate y dice yo no fui? Lo primero que le dice, y uno dice, ¿pero de dónde nos viene eso? Es increíble. Y muchas otras cosas después que tampoco son graves, pero lo que quiero decir es que hay como algo en nosotros que hace que salga rápido el tema del pecado. Hay un egoísmo como que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, que somos biológica, no sé si captan, que somos egoístas, que somos mentirosos, que buscamos las cosas para nuestro propio bien, que pasamos a ayudar a los demás. Entonces, obviamente con el tiempo se va desarrollando una mayor responsabilidad respecto a lo que uno va haciendo. Y esas conductas se convierten en pecados a la larga. No sé si capta. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Una guagua no, y un niño chico que apenas habla tampoco comete pecado, y un poco más grande tampoco comete gran pecado. Y les cuento algo, y los jóvenes tampoco cometen grandes pecados. No nos enredemos. Obviamente que no es así. Nosotros le hemos puesto como nombre pecado y no pecado, y parece que con eso basta. Y no, hay una escalera gigantesca de cosas que habría que definir entre medio, creo yo. Pero por eso es muy importante lo que tú dices, Rafael. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, todos nacemos con esa condición. Lo que pasa es que esa condición no te condena. No te condena. No sé si capta. Y lo que nos enseñaron siempre, que muere con pecado original, se va para abajo, derechito, sin ningún tipo de escala. ¿Y qué es lo que decimos hoy día nosotros? No. Partimos una guagua que no se bautiza y se muere, pero obvio que está en el cielo. No hay ninguna duda que es así. Sí lo reconoce la iglesia también. Vamos, Rafa, ¿no? Ahí se entendió, ¿cierto? Sí. Bien, muy bien. Sí, pues, pero yo creo que la sociedad refuerza esas malas actitudes y, claro, ser astuto en el mundo tiene muchas de esas actitudes que se van desarrollando de forma como innata en nosotros. No nos damos cuenta y promovemos un montón de cosas que son totalmente erradas. Ustedes mismos con sus hijos, pues lo hacen competir a unos con otros. Si tienes malas notas te voy a castigar, si tienes buenas notas te voy a querer más. Ustedes ya no, porque muchos de ustedes ya son abuelos y el abuelo es mucho más querendón de todas las cosas, después se entiende, ¿cierto? Pero hay una imagen que tenemos de nuestro desarrollo cultural que es súper tergiversado en un montón de cosas. ¿No? Entonces, hay que formar en estos valores fundamentales. Hay que formar en el bien. Hay que mostrarlo, porque no sale automáticamente, me parece. Sí. Perdón, Alois, tienes levantada la mano y después alguien más que creo que es Lenita. Partamos por Alois, o no sé quién es. Yo quería. Ahí. Yo. Escuchamos. Padre, ¿me escucha?
Sí, sí te escuchamos. Yo tengo una duda. Usted dijo que no hay salvación sin bautismo. Es una pregunta que surge en la teología. No hay salvación sin Cristo. Claro, pero yo me pregunto, ¿y una persona que tiene otra religión, como por ejemplo un judío, que creen en Dios, creen en el cielo, que creen en todo el Antiguo Testamento, esa persona no tiene salvación porque no es bautizado? No, pues por eso estoy explicando. Estoy explicando lo mismo que tú estás diciendo. Que fuera de Cristo no hay salvación. Nadie entra al cielo por la ventana lateral porque no hay ventana lateral. Cristo es la puerta. Lo que pasa es que, ¿qué significa que Cristo sea la puerta? No significa que solamente el que cree en Él, el que lo conoce, entra por ella, sino que la humanidad entera está llamada para entrar por esa puerta, salvo el que no quiera entrar. Entonces, la pregunta tuya, el judío, en este caso, que incluso, yo te voy a cambiar la pregunta, da lo mismo, el chileno, ateo, que renegó de su fe, que se alejó del Señor, ¿se salvará? Bueno, yo creo que se va a salvar. Va a ser por Cristo. Porque la salvación no es un premio por lo que tú digas o por lo que tú hagas, sino que es un don que Dios derrama sobre nosotros. Entonces creo que es muy importante entender que la vida consiste en acoger este don. ¿Por qué? Y aquí te voy a complicar mucho más la cosa. Esto no se trata, la salvación no se trata que al final puedas entrar por la puerta al cielo. Eso no es la salvación. La salvación se trata de vivir la vida divina que Dios derrama sobre nosotros. Y eso es algo que comienza ahora. Entonces, me acuerdo que teníamos con un grupo de amigos en el colegio, estábamos saliendo del colegio, teníamos un grupo de reflexión, y uno decía, a mí me encantaría ser el buen ladrón, que robó toda su vida y al final conoció a Cristo, se convirtió y ¡pum!, se fue derecho al cielo. Y yo pensaba, bueno, algunos piensan así, que ojalá la vida fuera así. Te cuento algo, ese buen ladrón se perdió toda la vida. No sé si captáis, desperdició su vida la tenía para amar, para desarrollarla, no la desarrolló y bueno, a lo mejor se fue al cielo, pero esa no es la vida que Dios nos regala. Te pongo otro ejemplo para que ayude a entenderlo también, que creo que puede servir. Una mujer que está embarazada, imagínate el feto, el hijo, que pudiera elegir, creo que se los conté el ejemplo, se los repito, que pudiera elegir cómo desarrollarse. ¿Qué es lo que diría el feto? Diría, bueno, yo esto de la nariz y los pulmones, ¿para qué lo necesito? Si con el cordón umbilical ya tengo, la boca me sobra, voy a dedicar fuerza en desarrollar otras cosas, pues entonces no desarrolla la nariz, la boca, no desarrolla los pulmones. ¿Qué pasa con esa guagua cuando nace? Muere porque no desarrolló lo que necesitaba para vivir esa vida plena fuera de su madre. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Pongo este ejemplo porque el que no desarrolla su vida espiritual aquí en la tierra, bueno, no hay nada que prolongar después. Entonces nuestra vocación consiste en desarrollar esa vida divina en que Cristo nos ha introducido, porque eso se proyecta para siempre, incluso más allá de la muerte. La vocación nuestra es vivir en plenitud. Esa es la salvación. Vivir en plenitud hoy, ahora, y después de la muerte, vivir en la salvación en Cristo para siempre. Eso es, me parece. ¿Se entiende, no? Sí, yo creo que sí. Alois, quería preguntar algo. No sé quién es porque no lo veo, pero puedes preguntarlo, si quieres todavía o ya no. Sí, tú hablaste delante de las guaguas. Ah, tú, ya, Emita, sí, dale. Tú hablaste de las guaguas y los niños que realmente no se iban al cielo y no tenían el pecado original. ¿Pero qué dije yo? No, repite, ¿qué dije yo? Sí, que los tenían el pecado original, pero que se iban al cielo. Ya, sí, perfecto. Sí, ¿ah? Bien. Sí. Nombraste como varios como personajes, y yo me quedé pensando en mis niños. Chipo y la Vane, tú, ¿Alguna duda? tú los miras como, pero de repente yo digo, sobre todo sus actuaciones, o de repente como tan naturales como del mundo, y yo digo, No. ¿qué habrá aquí? O sea, me preocupa un poco, todo el mundo me dice son angelitos y se van a ir al cielo y te vayan con ellos, no creo que me vaya con ellos, pero te quiero que tú que los conoces tanto, me digas. que tengo más postura. Pero es súper simple, Anita. No son angelitos, primera cosa, que es bueno saberlo. La guagua que se muere no se convierte en un angelito.
Es Claro. como decir que el perro se convierte en un gatito. No, si el perro es perro, el gato es gato, el hombre es hombre, los ángeles son ángeles. Son categorías distintas, son seres distintos, ¿cierto? Eso es importante entender. Y Cristo murió por los hombres, no por los ángeles. Entonces yo creo que los hombres tenemos un privilegio respecto a los ángeles que es importante también de rescatar. ¿Qué va a pasar cuando se mueran tus hijos? No me cabe ninguna duda que van a compartir el cielo contigo. Eso, o sea, porque además ellos tienen un privilegio que no tienen responsabilidad de las cosas que hacen. Entonces, si es que llegan a hacer algo malo, que hacen maldad, no me cabe ninguna duda, porque son niños, por decirlo así, ¿cierto? Y como todos nosotros hacemos maldades, con la diferencia que no hay una intencionalidad de hacer daño. Y eso, obviamente, que hace que las cosas sean muy distintas. ¿Se entiende lo que quiero decir, cierto? Entonces, ellos viven una situación de... La Iglesia reconoce un estado de gracia permanente en ellos. Así se define. Por eso dice que no requieren, por ejemplo, confesarse. Aunque se confiesan, no sé si captáis, cuando quieren ellos se confiesan y lo hacen, pero no es necesario, no es requisito para ellos. Y en muchas situaciones la Iglesia dice, no, hay personas que no necesitan la confesión, porque no hay pecado cuando no hay responsabilidad, cuando no hay conciencia plena de lo que se está haciendo, no hay pecado. Así que creo que son muy claros. Por eso, pero la salvación tiene que ver con otra cosa también, Anita, que quiero aclararlo, porque no se trata de que si tú mueres sin pecado te vayas al cielo, si mueres con pecado te vayas al infierno. Esa es una mirada muy simple de la salvación. Se trata de vivir en Cristo, y tus niños viven en Cristo totalmente. Así de simple. Eso es la salvación. Y lo digo con respecto a todo, no solamente con respecto a ellos, pues, obviamente. Ya. Ese es el tema. Gracias. ¿Ya? Tu problema lo tienen los otros hijos. Ya no empezamos otro día. Los otros hijos tienen el problema. Se fue. No es importante, no te preocupes, no importa, no es importante. Ya, hasta ahí lo vamos a dejar. Bien, ¿quieren comentar algo más o preguntar algo más o no? Interesante. Da para harto el tema del bautismo, sobre todo esta parte más como de los desafíos más actuales. Sobre todo hay algo que con esto quiero a lo mejor terminar este tema de hoy, y es que uno le gustaría como trazar líneas. De aquí para allá sí, de aquí para acá no, este es bautizado, este no es bautizado, este se salva, este no se salva. Así no funciona la fe, ¿cierto? La forma de medir la salvación es otra cosa. El termómetro de la salvación es la vida misma de las personas. Y la vocación nuestra no consiste en que una vez que nos muramos nos vayamos al cielo, sino que consiste en que podamos vivir en plenitud desde hoy. Eso es lo que nos da el bautismo. Esa es la invitación que nos da el Señor. Y esa es la tarea nuestra, de los cristianos. Vivir en Cristo hoy. Vivir para Él, vivir en el amor, en el servicio. Esto es cuando hablamos de ser hombres nuevos, porque empezar a elegir, a optar, a discernir desde Cristo. Por eso es tan importante el Evangelio, porque nos empapa de una forma de entender el mundo, de entender la vida, de relacionarnos, de amar, de servir. Entonces, cuando uno empieza a renunciar a estos criterios del mundo y se adhiere a estos criterios del Evangelio, eso es morir al hombre viejo y nacer al hombre de nuevo. Eso es por lo que les hablamos todas las semanas, terminamos hablando de lo mismo. Miren qué interesante. Sí. ¿Estamos, no? ¿Se entiende? Tengo una duda. Sí. Habla Dale. Silvia. Silvia, adelante. Lo que pasa es que ya, nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces no logro entender por qué somos de naturaleza caída. No, ojo. A ver, sí, dale, te entiendo la pregunta. Sigue la pregunta, dale. Eso, quiero Sí. entender. Soy imagen y semejanza de Dios, y por otro lado, me caigo desde que nacemos, nos caemos. Sí. Bueno, hay hartas cosas que decir respecto a eso. En primer lugar, nosotros decimos que nuestra naturaleza está herida, está dañada, pero el pecado no es parte de nuestra naturaleza. De aquí nos distinguimos de los protestantes. El mundo de los protestantes, ellos dicen que el pecado corrompe la naturaleza del hombre. Los cristianos decimos no la corrompe, la rodea, la envuelve, pero el hombre sigue siendo intrínsecamente bueno. Es un primer punto como para precisar un poco el término como más exacto. Ahora, yo me pregunto lo mismo que tú. ¿Por qué hay tantas fallas en nuestra vida? ¿Por qué, si fuimos creados de imagen y semejanza de Dios, bueno, que tengamos lo que transforma nuestra vida, lo que nos planifica es el amor. Y para poder amar necesitamos la libertad. Aquí hay una combinación de factores que son fundamentales. Para poder hacer un acto realmente humano, tienes que ser libre, ¿te fijas? Y el acto más humano de todos los que hacemos nosotros es amar, entregarnos y servir. Entonces requiere este amor que nos planifica, que nos transforma, requiere de nuestra adhesión libre y total. Y ahí entra el problema. Cuando tomamos las riendas nosotros,
entra el problema. Porque tenemos la tentación desde nuestros primeros padres que quieren ser como dioses, quieren establecer otro orden de cosas, otro orden de prioridades. Eso es, esa es la historia del pecado original. Lo que tú estás preguntando es prácticamente eso, el origen del pecado, el pecado original. Eso es precisamente, que a pesar de ser criaturas buenas, amadas por Dios, creadas a su imagen y semejanza, a pesar de eso, tenemos la posibilidad de rechazar la vida que Dios nos propone, que eso es el pecado. Y en vez de amar, decidimos hacer daño, buscarnos a nosotros mismos. Eso es. Por eso creo que es muy importante entender lo que dijimos en la primera clase, y es que el hombre, el ser humano, es un ser que es imagen de Dios, pero está llamado a ser semejante a Dios, a dejarse transformar por ese amor. Cuando tú te dejas transformar por ese amor, te conviertes verdaderamente en un ser humano pleno, perfecto. Entonces, es un ser dinámico, en movimiento, no es algo estático, sino que es creado con la tarea de perfeccionarse en el amor. Y ese ahí está el problema. Ahí empiezan los problemas en nuestra vida. Creo. Preguntan acá, un par de preguntas para que terminemos. El ladrón no entiende y sabe el castigado por un robo, pero no sabemos. Por eso es importante formar la conciencia desde pequeños para que entiendan y disciernan mejor lo que es pecado. Claro, esto preguntan ahora, pero es que es importantísimo. La educación que le damos a los hijos no es solo que aprendan a sumar y a restar y a leer bien, que aprendan a discernir. O sea, si tú le dejas a tu hijo herramientas para hacer un buen discernimiento en su vida, pero es que le estás dejando lo más importante que va a tener en su vida. Si la vida entera consiste en tomar ciertas decisiones que son fundamentales, unas más importantes que otras. Y cuando entendemos que esas decisiones las vamos tomando, considerando a los demás, considerando la trascendencia y un montón de cosas, esa decisión es mucho mejor tomada. Entonces, claro que hay que formar la conciencia. Es una responsabilidad muy grande la que tenemos de formar la conciencia. Hay un montón de problemas, ya hay hoy día movimientos filosóficos que hablan que no existe la conciencia, que no hay una ley interior en el corazón del hombre, y un montón de cosas que, bueno, que hacen enfrentar la vida de forma distinta. Pregunta María Paz, ¿y la santidad es una etapa distinta o es lo mismo que vivir en la caridad y el amor de Dios? La santidad es ser transformados en el amor por Dios. Es que Dios te transforme a ti. ¿Y saben qué te transforma, María Paz? En ti misma, en la versión más plena de ti misma, en la versión para la cual fuiste creada. Cuando Dios pensó en ti, pensó en la perfección. La santidad consiste en convertirte en eso. ¿Te fijáis? Eso es. ¿Y qué es lo que te transforma en eso? El amor. Solo el amor. Solo el amor. No lo que tienes, no lo que haces, el amor. Y esa es la vida divina en Cristo, etc. Es un círculo, volvemos a los mismos temas. Me gusta que así sea. Ya. ¿Qué dices tú, Nora? El Espíritu Santo, el que hace el trabajo en nosotros, exactamente. Es el que hace esa obra de transformación. El Espíritu Santo, acuérdense, hace dos cosas. Unifica y transforma. El que nos transforma a nosotros en Dios, con mayúscula, no con minúscula, el que nos transforma en Dios, el que nos diviniza, es el Espíritu Santo. Así que eso, una buena palabra para terminar esta clase de hoy. Dejamos hasta ahí, ¿les parece? Interesante, si quieren, yo sé que algunos quedaron más confundidos que aclarados, lo cual es bueno, ¿cierto? Dejarse confundir a esta altura de la vida siempre es bueno, que quieran algunas preguntas dando vueltas y sobre todo que quede una mente y un corazón amplio. Creo que eso es bueno, como ensanchar un poco, sacar estos límites que hemos ido poniendo a estos sacramentos y mirarlos de una forma mucho más abierta. Y si tuvimos complicaciones hoy día, prepárese el próximo jueves cuando hablemos del sacramento de la confesión. Ahí sí que vamos a tener problemas en esa conversa, pero es súper entretenida, así que ojalá puedan estar. Eso. Vamos a rezar, ¿les parece? Si quieren poner las cámaras y los micrófonos para que recemos este Padre Nuestro que nos sale media onda carismático, medio desfasado, pero lo hacemos con harto cariño, además preparándonos así para Pentecostés también este domingo. Hay un montón de gente, así que qué gusto verlos ahí, genial, verlos en sus cámaras. Voy a pasear ahí por todo mientras vamos rezando. Vamos a rezar, ¿les parece? Pidiendo para que el Señor nos dé sabiduría especial en este tiempo que se nos... Lo escuchaba súper bien. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios, todo Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Y que estén bien, pues ya, bendición para todos, espero que estén muy bien. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Pasamos muy bien, gracias.
Gracias. ¿Salir? No sé si la Anita estuvo. No, pero no la vi, no, yo creo que no llegó. Te veo. Estaba el nombre de nosotros ahí. Sí, pero yo lo... Ah. Ah. ¿Cómo se pone el nombre? ¿Sabí? Cuando pones el ID, Cuando se pone ahí el pones ID el primero. nombre. Ah, ya. Yo no sé por qué se me cambió. Lo tiene que poner en Zoom. Al meterme en Zoom. Exacto. Antes de marcar la clave, usted se mete a la aplicación de Zoom y ahí puede poner su nombre. Exacto. Ya, estupendo. Ahí está, ¿ves? Y este Bernardita. Ah, Bernardita. Doren. Ya, y salir.